Bueno, pues, la verdad es que ha sido una coincidencia el que mi amor por esos grandes maestros de la narrativa coincidiera con un descubrimiento que me llevó al Londres victoriano. El Jardín de los Enigmas es una novela de intriga y de suspense, tiene una ambientación histórica justo en la previa a la inauguración del Crystal Palace, ¿no? Esa exhibición universal que congregaría a más de 6 millones de visitantes, y en la que los servicios secretos británicos temían que se produjese el sexto atentado y definitivo contra la reina Victoria. Pero ¿cómo llego yo a esa historia, ¿no?, tan interesante del Crystal Palace y de los servicios secretos británicos? Pues durante un viaje a Estambul, en el Palacio de Topkapi, que era donde el sultán tenía el harén, un guía me comentó la historia de las odaliscas negras, que eran las preferidas del sultán. Y estas mujeres al final desarrollaron un sistema criptográfico, un sistema de mensajes clandestinos para comunicarse con sus amantes, evitando ser ejecutadas por los eunucos, que si las sorprendían en cualquier instante mirando, hablando con un hombre, las apuñalaban y una vez muertas las arrastraban al patio general del harén para que un verdugo las decapitara en presencia del resto de las concubinas. Esta historia, que me pareció pues terrible a la vez que sorprendente, me llamó la atención por el lenguaje de las flores, el selam, que habían pergeñado estas mujeres para burlar la vigilancia de los eunucos. Pero más me llamó todavía la atención cuando el guía me comentó la existencia de un agregado comercial francés que en realidad era un espía al servicio del Imperio Británico y que conoció el sistema de este lenguaje, ¿no?, esta encriptación, y la trasladó a Londres. De manera que teníamos a los servicios secretos un sistema especial de comunicaciones, un sistema secreto que utilizaba flores para esas comunicaciones, y la gran exposición universal con un atentado pendiente, ¿no? Y encontré todo ese caldo de cultivo, ese Londres victoriano tan maravilloso, tan fastuoso, en el que se mezclaba esa riqueza que se iba a congregar en esa exposición universal a la que acudieron más de 6 millones de visitantes, la primera, en un paraje impresionante, en Hyde Park, ¿no?, un edificio todo de cristal más grande que 100 veces el Palacio de Cristal del Retiro, repleto de tesoros de todo el mundo, ¿no?, que despertaron la avidez de numerosos criminales, ¿no?, y unos personajes que van a tener que resolver esa trama de crímenes, ¿no? Y junto a eso, si unes los bajos fondos, ¿no?, esa parte más sórdida de Londres, la parte norte del Támesis con la niebla, son lugares por los que paseabas en callejuelas que parecía que un edificio se desplomaba contra el otro, en la oscuridad más absoluta, porque a partir de las 5 de la tarde no se veía a 1 metro de distancia, y en la que los hombres que se veían obligados a pasear se colocaban unos alzacuellos metálicos, como si fuera un perro de presa, un collar, para evitar que los asesinos utilizaran su método favorito, que era que echaban por detrás una lazada para ahorcarlos, ¿no?, y después era cuando ya los atracaban y los desvalijaban. En fin, yo creo que se dan una serie de circunstancias de las que espero tengamos ocasión de hablar, que hacen muy atractivo todo ese escenario en el que se van a desarrollar la novela El Jardín de los Enigmas. Bueno, ese es el nombre con el que le conocen y es el nombre con el que le vamos a conocer, porque a lo largo de toda la historia nunca vamos a saber más que los propios protagonistas. Es una especie de desafío, de reto para que el lector se ponga a prueba y vea si es capaz de averiguar qué está sucediendo antes, ¿no?, que los propios personajes. Y Rick es uno de ellos, ¿no? Es un hombre joven que arrastra un terrible deseo de venganza, ¿no? Durante tiempo atrás, durante su estancia en la India, su vida se quebró por culpa de unos criminales a los que persigue, ¿no? Y para eso se vale de su oficio, que es una especie de cazarrecompensas. Esta gente existió de verdad. Eran los originarios Bow Street Runners, que eran un puñado de delincuentes y criminales que fueron contratados por un novelista para resolver crímenes. O sea, es curiosísimo. Hubo un novelista que pensó que la mejor manera de cazar a los delincuentes era contratando
también a quienes mejor los conocían, ¿no? Que eran los propios delincuentes. Y de esa manera reunió a un conjunto de mercenarios cuando consiguió el cargo de magistrado. A él le nombraron, a este novelista, le nombraron magistrado del tribunal de Bow Street, y por eso se llamaban los corredores de Bow Street a sus primeros hombres que se encargaron. Fue una especie de grupo de policías mercenarios que en ocasiones ayudaban a la justicia y en otras ocasiones pues se ayudaban a ellos mismos, ¿no? De hecho, el primero de todos, que se autodenominaba el cazador general de ladrones del Reino de Inglaterra y Escocia, fue ahorcado, ¿no? Por sus propios crímenes después de haber sido contratado, ¿no? De manera que Rick utiliza esa sagacidad que tiene, pero también ese puesto de trabajo para prosperar en sus pesquisas en busca de esta gente a la que odia, a la que persigue, ¿no? A la que está determinado a encontrar y darle su merecido. Vamos a tenerlos, y además algunos bastante truculentos, ¿no? Asistiremos, por ejemplo, a pobres desgraciados que son devorados por fieras, a mujeres que aparecen apuñaladas con un puñal con forma de rosa en el corazón después de haber sido violadas. En fin, habrá crímenes terroríficos, pero todos ellos tienen una razón de ser y están relacionados con las Indias Orientales. La Compañía de las Indias Orientales era una compañía privada que ha sido el ente corporativo más poderoso que ha existido nunca sobre la faz de la Tierra, mucho más que cualquier holding que exista hoy en día. Dominaban 200 hombres, que eran los dueños de esa compañía, todo el sudeste asiático, y explotaron toda la riqueza de la India y Pakistán. Y a cambio solo pagaban unos pequeños impuestos. Tenían su propia ley, su propia moneda y su propio ejército, esos 200 hombres. Y se hicieron de oro. Y cuando, en vísperas de la Exposición Universal, el Imperio Británico determina que van a expropiar esa compañía, como comprenderás, los dueños no iban a quedarse de brazos cruzados, ¿no? Y a partir de ahí es cuando se origina toda esta trama de asesinatos que están muy relacionados con estos sucesos que acabo de nombrar de la Compañía de las Indias Orientales. Una viuda ya mayor que tiene una floristería y que es experta en el manejo del lenguaje de las flores. Cuando llega el lenguaje de las flores a Gran Bretaña, por un lado, los servicios secretos británicos se muestran interesados por su posible aplicación en sus transmisiones criptográficas. Pero por otro lado también llega a la alta sociedad, quien lo utiliza, sobre todo las jóvenes parejas, para enviarse los mensajes más lujuriosos, de manera clandestina, ¿no? Y para eso necesitaban de expertas floristas que elaboraban esos ramos de flores que, en función de la disposición de las flores o de los pétalos o de las distintas especies florales, ¿no?, significaban una cosa u otra. El amante iba a la floristería, le explicaba el mensaje a la florista, ella elaboraba el ramo, ese ramo luego se lo entregaban a la mujer y la mujer tenía que ir a otra floristería en la que despejaran la incógnita, ¿no? Era muy complicado, no era como el lenguaje del abanico, que si cualquiera te veía hacer algo, todo el mundo sabía lo que estabas diciendo, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría? ¿Mantenemos algo de eso? Yo creo que poco, ¿no? Sí que existe encriptación de mensajes por WhatsApp y cosas así, tengo entendido, no lo sé, pero no sé la eficacia que tiene y desde luego es menos glamuroso, ¿no? Es curioso que en esta floristería, en Pasión de Oriente, que es donde trabaja esta viuda, pues muchas veces las flores no se podían conseguir porque provenían de otros países, porque no era la época o por el clima, era complicado pese a tener invernaderos. A veces había especies exóticas que tenían un significado específico y no se disponían de ellas. Así que lo que hacían era crear flores artificiales de tela o de papel. Y las hojas, para teñirlas, utilizaban arsénico. A eso daba un color verde al mezclarse con cobre y una solución alcohólica. El manejo de ese material propició el que hubiera bastantes muertes fortuitas. Iba a decir que tendría que ser sumamente cuidadoso. Pero también hubo otras muertes que no fueron tan accidentales, ¿no? Y me imagino que en cualquier momento me preguntarás por otra persona, ¿no?, que aparece en esta novela, que es Daphne Loveray. Sí,
Y vamos a ella. Daphne es una mujer que está inspirada en un personaje real, en Ada Lovelace. Y Ada Lovelace merecería una novela por sí sola, ¿no? Es una mujer adelantada a su tiempo, que tenía una belleza inigualable, murió muy joven, pero heredó de su madre el amor por las matemáticas. Su madre era una adelantada también y inculcó en ella el amor por la ciencia y las matemáticas, y llegó a ser no solo una gran criptógrafa, ya desde muy joven, sino también la primera persona, no la primera mujer, la primera persona que desarrolló un lenguaje en el que se basan los actuales sistemas informáticos. Los primeros lenguajes de programación provienen de Ada Lovelace. De hecho, el Ministerio de Defensa, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, su sistema de comunicación se denomina Ada en homenaje a esta mujer. Pues esta mujer, que era hija de Lord Byron, de él heredó el carácter libertino y protagonizó numerosos escarceos sexuales, ¿no?, extramaritales, que desde luego despertaron todas las conciencias de la época y las maduras críticas. Es un personaje fantástico que tuvo un vínculo con el Foreign Office, ¿no?, con los servicios secretos, de manera que se prestaba perfectamente a formar parte de esta trama de intriga junto con Rick Hunter. Sí, está Lord Palmerston, que era el secretario de Exteriores, del Departamento de Exteriores, y Sir John Russell, que era el primer ministro, que son personajes reales y además muy enfrentados, tenían características totalmente distintas. Palmerston desencadenó la guerra del opio contra China porque no quería comerciar China con Gran Bretaña, y entonces lo que hicieron fue inundar de opio todo el país, ¿no?, todo el imperio chino, y cuando los emperadores se rebelaron porque sus súbditos estaban muriendo, estaban drogados, pues, y prohibieron ese comercio, pues les declararon la guerra, ¿no? Y todo esto era para conseguir comerciar con China, para obligarles a que comerciaran. A partir de allí, luego al final, pues esas guerras tuvieron graves consecuencias también en el imperio de las Indias Orientales, como estábamos comentando. Y mencionando el opio, pues había numerosos salones fumaderos de opio distribuidos por todo Londres. Algunos en los barrios más sórdidos, en los que gente que no tenía ni para ginebra conseguía opio que se masticaba, se vendía en pepitas y era muy barato. Pero también los había muy lujosos, a los que acudía banqueros, gente de la alta sociedad, gente generalmente sin escrúpulos, y consultaban unos catálogos de más de 400 páginas en los que había dibujos de señoritas, ¿no? Cada una estaba representada en una actitud sexual en la que era experta, y ese catálogo lo podían consultar y elegir a la mujer que querían que le acompañara, ¿no?, durante el momento en el que, además de fumar, pues tenía un ocio diferente, ¿no? Pues yo creo que por un lado sus contrastes y por otro lado el exotismo que proviene de todo ese imperio colonial, ¿no? Ese imperio colonial produjo mucha riqueza, esa riqueza produjo muchos avances, pero a la vez esa riqueza atrajo a mucha gente que no consiguió trabajo o que vivía en condiciones deplorables, ¿no? En 1833 se crea una ley para que los niños menores de 9 años dejen de trabajar, pero los de más de 9 años debían trabajar, y trabajaban jornadas de 16 horas diarias, ¿no? Imagínate, el ferrocarril por primera vez comienza a instaurarse, esas grandes estaciones victorianas. Esas grandes estaciones traían a los navvies, que eran los obreros que iban viviendo, eran una especie de campamento nómada gigantesco de obreros que se iba trasladando de estación en estación y poblaba todos los suburbios, ¿no? Y entre ellos pues había gente de toda calaña. De manera que encontrabas ese Londres sofisticado de palacios, de fiestas, ¿no?, del gusto por lo exótico. Había numerosos museos, pero también ese Londres en el que estaban los freak shows, ese lugar donde exhibían esas rarezas humanas, ¿no?, que tenían 4 piernas o 2 cuerpos. Y los directores de esos espectáculos frecuentaban los hospicios, los hospitales, buscando a esa gente, ¿no?, ya desahuciada, para arrastrarla como si fuera mera carne y exhibirla en esos teatros. Bueno, los jardines de Cremorne actualmente ya no existen, ¿no? Es una pena porque ofrecían una diversión, un espectáculo para todos los londinenses. Al principio pues iba la gente más pudiente porque había que pagar para entrar, estaban fenomenalmente cuidados,
y disponían de hasta un globo aerostático en el que podías subir y contemplar Londres desde las alturas. Impresionante, organizaban todo tipo de bailes, fiestas, pero con el paso del tiempo fue degenerando, porque donde había dinero acudían los delincuentes, ¿no? Y entonces cada vez más se sucedían también los asaltos, los robos, las violaciones, y poco a poco pues se fue perdiendo ese glamour y finalmente se cerraron por esa peligrosidad. De hecho, hubo un túnel que atravesaba el Támesis, que se conectaba la parte de Greenwich con la parte norte de Londres y que estaba excavado bajo el cauce del río. En principio se pensó que aquello era una maravilla, estaba pensado para que discurrieran por dentro los carruajes con la gente, pero finalmente también se adueñó de él toda la criminalidad de Londres y dejó de usarse y finalmente se cerró porque cada día moría allí 1 o 2 personas. Pues eso espero, ¿no? Que encuentren en esta novela no solamente un disfrute por recordar aquellas novelas a lo mejor de juventud que realmente nos emocionaban, sino porque también con un lenguaje cinematográfico, ¿no? Mucho más rápido, con mucho más ritmo, pues lo vamos a llevar con esa trama de crímenes que hay que resolver y ver si es capaz el lector de fijarse en el interior y no en toda la ambientación para resolver antes que los protagonistas qué está sucediendo en esta apasionante historia.